Aquí admitiendo profes, listo, y pues iniciamos la grabación. Yo creo que pues vale la pena nuevamente ver como qué es lo que estamos haciendo. Como quedamos el día de ayer, pues la idea es que volvemos o más bien iniciamos con la construcción de nuestro espectroscopio. Recuerden, la idea es que nos quede una cajita de esta manera. De pronto algunos de ustedes ya tuvieron la oportunidad de iniciar con la construcción o de tener algo preparado para el día de hoy. ¿Listo? Yo les voy a mostrar, obviamente, como desde ceros, casi, el inicio de la construcción de nuestro espectroscopio. Y pues entonces para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos la plantilla, digamos, yo la recorté previamente, ¿sí? ¿Para qué? Para poderla poner directamente sobre la cartulina, de pronto, pues uniéndola con cinta, ¿listo? Entonces yo lo que voy a hacer es ponerle algunos trozos de cinta, ¿cierto? En puntos específicos para unirla a la cartulina y para comenzar a recortar. Hasta ahí todo claro, ¿cierto, profes? Nada complicado, me imagino que pues están ustedes allá manos a la obra. Bueno, yo sigo admitiendo y Hola, admitiendo. Profes, hola, buenos días, profe. hola, buenos días. ¿Será que es que lo que pasa es que no se alcanza a ver lo que tú estás haciendo? Vale, Solamente listo. se ve la silla, entonces no sé si puedas con Bueno, la esta es cámara. la mesa, sí, señora. Tranquila. Aquí, Eso. mira. Gracias. Dale. Entonces, bueno, les voy explicando mientras voy. Aquí estoy simplemente poniendo unos trocitos de cinta, ¿cierto? Uniendo la plantilla a la cartulina. ¿Listo? Em, Les voy a enviar nuevamente enlace para el formulario de asistencia. Les van llegando. Uy, pero yo admito gente y gente y gente y pareciera que no hubiera. Me aparecen aquí. ¿Listo? Este es el formulario de asistencia. ¿Vale? Perdonarán que no esté aquí haciendo todo el tiempo, pero pues mientras van ingresando, como que pues debo ir admitiendo aquí también en ambas cosas al mismo tiempo. ¿Listo? ¿Vale? Entonces ahí ya tengo como mi plantilla pegada a la cartulina. Aquí recuerden, pues la idea, obviamente ya ustedes lo sabrán eh, de manera y es pues tratar de ahorrar la mayor cantidad de material, ¿no? Como no desperdiciar de pronto. Cuando uno lo hace con estudiantes, esto casi que ponen la plantilla en la mitad del octavo de cartulina, ¿sí? Como que no tienen esa, digamos, esa visión pues del ahorro del material. En ese caso, entonces es importante. Sí, profes, si alguien quiere participar, pues bienvenida el comentario.
Si de pronto hay algo que quieran saber específico, también vayan haciendo preguntas, yo les puedo ir respondiendo lo que necesiten. Si quieren, Buen día, profesor. Me alegra saludar. profesor Jesús, ¿cómo está? Bien. Una pequeña pregunta. Pues Sí, ya señor. anoche estuve tratando pues anoche construí mi lentecito, pues la Sí, emoción fue señor. muy grande. Em, Perfecto. pero yo no sé, de pronto como un niño no entendía por dónde entraba la luz, si por la parte del frente o por la ranura. Entonces uno descubre cosas increíbles de Bien, todo, profesor. de las luces de la casa, de la linterna, del celular, y pues genial, genial ver eh, cómo aparecen todos esos rayos. Pero entonces todos esos rayos, por ejemplo, tendrían que ver con lo que decía una de nuestras profes, que esos rayos están relacionados con la tabla periódica que tiene los colores de los elementos. Sí, señor. Yo creo que ustedes pueden revisar la presentación que yo les compartí el día de ayer. Y pues obviamente también buscar la información en internet, ¿no? De pronto pues en la presentación yo solamente les dejé la imagen como si estuviera la tabla periódica de los elementos y en la posición de cada uno de los elementos aparece como su espectro de emisión, ¿sí? Entonces cada uno de esos, digamos, espectros, ¿sí? Son la huella digital de cada elemento. Entonces, yo creo que a través de eso, pues uno puede saber más como de qué, como lo preguntaba la otra, una profe el día de ayer, ¿cierto? Como a qué correspondían esas líneas espectrales que observamos. Pues en realidad corresponden en ese caso a los elementos químicos que están presentes en la fuente de luz, ¿sí? Es decir, si yo voy por la calle y pues dirijo mi espectroscopio, qué sé yo, a la luz de los postes, ¿cierto? Y veo un espectro específico, ¿sí? Veo como unas líneas resaltadas en esa imagen. Entonces, pues ahí lo que estaremos viendo es el espectro correspondiente a los gases que se encuentran en los bombillos de los postes. Sí, profe. No sé si Sí, les respondí su pregunta y si pues les queda gracias. entendido a todos. No, gracias a usted por la pregunta, profe. También si alguien más quiere seguir, pues mientras que vamos aquí construyendo, comentando algo, preguntando algo que quieran. Una pregunta, en la plantilla se pone la cartulina negra, ¿verdad? Sí, mira, profe, yo pues puse la plantilla, la pegué con trozos de cinta. Alrededor no hay de pronto gente que prefiriera ponerle colbón a todo, pero yo pues prefiero ponerle trozos de cinta para que después, fíjense, después de haberlo recortado, solo me quede la cartulina negra. ¿Sí se ve ahí? Pues voy a poner un fondo blanco de pronto para que se note mejor lo que hice, ¿sí? Entonces, vean, yo puse la plantilla sobre la cartulina negra. No sé si de pronto algunos de ustedes ya terminaron, ¿sí? Así como lo que yo hice. Y sobre la plantilla, pues recorté la cartulina, me quedó esto, ¿sí? Aquí importante que sepamos bien, pues, por dónde van los dobleces. Digamos que en el documento que yo les envié me indica muy bien cuáles son los dobleces que debo hacer. Yo los marcaría, pues, con una regla, que es más sencillo, ¿cierto? Digamos que se me hace más sencillo doblar la cartulina con la regla de esta manera. Tutor, buenos días. Disculpe, Buenos por qué días. medio enviaron digamos, el paso a paso para realizarlo, que no lo he podido encontrar. Yo lo envié Pues por ayer tuve correo muchos problemas y no me electrónico, pude pues no conectar. fue como un paso a paso, profe, sino envié simplemente los documentos. Y el paso a paso lo estamos haciendo acá.
Por correo, pero es que no tengo ningún correo. Si quieres me lo escribes acá y yo te lo reenvío, profe. Ok, gracias. De todos modos, pues si tienes pues la información de esta sesión, entonces sí te debió haber llegado. Lo que pasa es que la tutora Sandra, como tuve tantas dificultades para conectarme ayer, ella me envió la grabación de ayer, pero solamente había grabado una partecita, entonces no, digamos, no la pude observar completa. Y por WhatsApp a las 7 de la mañana hoy me envió los enlaces para conectarme hoy. Ah, ok, profe, listo. Entonces sí, escríbeme, pues ahí sí le quedaría la información a todos, pero si me escribes el correo acá en el chat, pues entonces yo te colaboro. Vale, gracias. Listo, vean, yo por acá tengo la guía de cómo doblarlo, ¿cierto? Entonces está la plantilla entera, tendría la guía de cómo ir doblando o cómo ir haciendo los dobleces, pues, para construir el espectroscopio. Bueno, yo veo que me llegan y me llegan supuestamente profes, pero hasta el momento solo 46. No entiendo esto. Profes, ¿ya diligenciaron el formulario de asistencia? David, ¿qué te iba a decir? Nosotros estamos con la profe Nidia Espinel y Adrián Sí. en una sola red. Ah, ok, profe, Estamos listo, las ¿no? dos haciendo la actividad. Vale, chévere, profe. Vale. Entonces, igual el formulario sí lo llenan individual, ¿listo? Sí, en lo que te informo para que, pues, si salen muchos. Vale. Ah, bueno, aquí para que vean lo que estoy haciendo. Entonces, fíjense, estoy simplemente haciendo los dobleces. Recuerden que la idea es que la caja, en algún momento, yo sé que de pronto no todos tenemos, eh, por decirlo, la habilidad, pues, de construcción o, pues, digamos, para las manualidades, pero pues ahí hacemos el intento. También importante, recuerden pues los orificios, ¿no? Hay un lugar por el cual va el pedazo de CD, ¿cierto? Y otro lugar por el cual ingresa la luz, como lo decía el profe Jesús. Entonces, pues me imagino ustedes ya sabrán cuál es cuál, ¿cierto que sí? ¿O no saben? Listo, fíjense, aquí ya me va quedando la forma de mi cajita. ¿Listo? ¿Qué me falta acá? Otra vez pongo el fondo blanco para que lo vean. Me falta hacer los orificios, ¿sí? Y para eso, pues digamos que yo creo más fácil con bisturí. ¿Listo? Pues la plantilla también tiene marcado cuáles son los orificios. Fíjense, tenemos un cuadrado, ¿cierto? Y tenemos una ranura. Esta ranura debe ser muy delgadita, ¿cierto? Preferible entre más delgada sea, pues mucho mejor, pero pues obviamente que permita el paso de la luz. No sé, yo sé que no se ve con mucha definición aquí, pues por esta cámara, pero pues más o menos me imagino que ahí se distingue, ¿sí?
que de pronto no ven algo bien o quieren que repita algún paso, bueno, que explique algo, pues van diciendo, ¿listo? Aquí para hacer el corte, pues con bisturí, yo pongo el cuaderno, ¿cierto? Debajo, obviamente para que me quede pues mucho más fácil. Bueno, la idea es que hoy alcancemos a hacer este espectroscopio, ¿cierto? De pronto que alcancemos a probarlo. Como lo decía el profe Jesús, que se asombren pues con lo que logramos. Mi profe, Sí, señor. imagínate, pues como estamos en el taller, tal vez Sí, algunos tendremos la oportunidad de mirar por la ventana en este momento la inclinación del sol de la mañana y uy, pero qué chévere. acabo de colocar el aparatico hacia el sol y Sí, lo que uno descubre es que la línea de colores es súper ancha, es la más ancha que yo he visto, pues como hasta ahora, genial, profe. muy ancha. Muy chévere, profe. Y si quiere, profe, también sería bueno aprovechar de pronto buscar también información sobre el espectro del sol, ¿no? Se darán cuenta, pues que en realidad es más como un espectro de absorción, ¿sí? Y hay que pensar, ¿por qué sería entonces el espectro del sol un espectro de absorción? Recuerden también de pronto revisar eso, ¿no? Como qué diferencia hay entre un espectro de absorción y un espectro de emisión, ¿cierto? Y chévere, profe, chévere que estemos haciendo ese trabajo de pronto de observación, quienes ya lo hicieron. Pues sería chévere que una vez estén practicando. Por ejemplo, ayer me preguntaba un profe, el profe Jorge, si no estoy mal, que cuál era la calibración que se proponía pues para este instrumento, ¿no? Recordemos que como tal, este no es un instrumento que nos dé pues una medida numérica específica, ¿cierto? Digamos que no tenemos tampoco una escala que nos permita medir, digamos, la distancia entre las líneas espectrales o algo así, ¿sí? Entonces, pues, calibración en realidad a lo que hace referencia es como saber si sí estamos observando pues lo que deberíamos observar o no, ¿sí? Entonces, pues la calibración nos la proponen es, si ustedes tienen, yo por ejemplo acá traté pues de hacer como mi extensión y conseguir mi bombillo ahorrador, de esos que vienen como en espiral, ¿cierto? Pero pues la verdad, no lo logré. Con un bombillo de esos, pues entonces se ve un espectro específico, ya les muestro de pronto lo que aparece en el documento que yo les envié, ¿listo? Em, y ya te envío, profe, espérame, pues perdona lo que te prometí, entonces, aunque bueno, no me has enviado por acá el correo, o sí. Sí, mentira, Profe, ya lo vi. Profe Geraldine, ¿cierto? Ya te envío la información. Vale, tutor, muchas gracias. Eso entonces, fíjense, por el momento, pues esto es lo que logré, ¿sí? La idea es que queden los orificios tal como venían en la plantilla y ya le hice los dobleces necesarios, ¿cierto? Pues para ir luego cerrando
el espectroscopio. Esta también, la que parece un octágono, ¿cierto? O más bien la que tiene forma de octágono, también esas son pestañas que se deben doblar hacia adentro para después cerrar la caja, ¿no? Profe, Señor. uno siempre le manda a hacer a los estudiantes una cajita con dos espejos, uno en cada extremo Sí, para mí. Por ejemplo, si yo tengo esa cajita, puedo utilizarlo con un pedazo de CD también, haciéndole otro montaje, como para que aprovechar el experimento. la difracción de la luz, yo creería que sí, profe. Digamos que, obvio, este es un experimento que permite muchas variaciones. Como yo les mostraba ayer, por ejemplo, el espectroscopio o la plantilla que tiene el Planetario de Bogotá para el espectroscopio, aprovecha más como la reflexión de la luz en la rejilla de difracción. Entonces, me imagino que pues si uno, pues está bien, profe, la distribución como usted la plantea, eso tiene un nombre, ¿cierto? ¿Cómo es que se llama? Es como el lente que utilizan los submarinos para hacer la observación. Y sí, profe, ese sería interesante hacerlo. Incluso si uno Profe, mira bien cómo son los espectroscopios, digamos, profesionales que se utilizan hoy en día, pues tienen una distribución aquí como con prismas y espejos. mi profe, qué pena, tenía abierta el sonido, es que como yo guardé una cajita de esas de los espejos, Sí, acabo de colocar el pedazo de CD que me sobró en uno de los espejos y el otro orientado al sol. Y la línea es tan increíblemente perfecta, es como, como si fuera una regla. Y perfectísimo. genial. Profe, ¿sabe, profe, qué sería interesante, qué sería chévere? Pronto tratar de captar una fotografía de lo que usted está viendo y que nos la comparta, profe. Sería, Eh, voy a si es mostrar, posible. voy a abrir la cámara un momentico para mostrarles la cajita y cómo coloqué el CD. Eso, profe. Bueno, esta es Está una hecho. esta es una nueva cajita, pero es que esta cajita sí la tengo desde el año pasado. Esta cajita que tiene los dos espejos, simplemente lo que hice fue colocar este pedazo de este CD en una de las ranuras donde está un espejo. Y la otra de arriba la orienté al sol. Voy a tomar la fotografía. Gracias. Listo, profe. Genial, profe. Bueno, aquí continuamos, ¿cierto? Esperen, me ubico hoy en la cámara. La habíamos corrido. Eso. Entonces, importante para quienes de pronto no sepan cómo colocar el CD, digamos que la manera en que yo coloque el CD también me muestra, digamos, el espectro de una forma específica. Si se dan cuenta cómo lo tengo ubicado, ¿sí? En este momento. Es decir, como que el borde del CD apunta hacia el interior de la caja del espectroscopio. ¿Listo? Entonces, de esa manera se tiene que colocar. ¿Por qué? Pues el CD, al ser una rejilla de difracción, ¿cierto? Como les comentaba yo ayer, lo que tiene son como muchas líneas en donde se graba la información, ¿cierto? En este caso, tenemos las líneas son horizontales. Las líneas son paralelas al borde del CD, ¿sí? Entonces, al ser paralelas al borde del CD, van como, digamos, horizontales, como círculos concéntricos, ¿cierto? Entonces, por eso, debo colocar el CD de esta manera. Obviamente, aquí lo que vamos a hacer va a ser recortar, ¿sí? Una parte que sea un poco más grande que esta ventanita, ¿cierto? Para después, pues, ponerla ahí encima. Entonces, recortamos.
Recuerden también, como lo veíamos ayer, que necesitamos una parte transparente, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, o lo que vamos a captar, es que la luz atraviese al CD. Entonces, no me sirve tenerlo opaco, ¿cierto? Aquí la idea es quitarle la parte que no deja pasar la luz, ¿cierto? Y dejar solo lo transparente. Entonces, hay unos DVDs de pronto que permiten quitar esa parte de aluminio, ¿sí? La parte de arriba. Entonces, mejor como con cinta, lo que decíamos, para no rayar tanto el plástico, ¿cierto? Y pues hay otros CDs como estos que de pronto permiten separar las dos capas. ¿Sí? Entonces, cuando uno separa las dos capas, pues es más sencillo obtener la capa transparente. David, perdona una preguntita. Es que mi Eh, hermana se está intentando conectar y no le permiten, no sé qué pasará desde el Piet teléfono. Rodríguez, pues yo le estoy dando Janet, aquí Janet admitir. Cordero, Janet Ya. Cordero. No, pero sabes que no me aparece. Aquí todos los que me van apareciendo, yo les voy admitiendo a la llamada. Sí, yo le dije, ya pensó que había más de 100 personas. Y es que Ya sí las debe haber, sabes que yo he admitido, aquí aparecen 46, pero David, uy, no sabes la cantidad de gente que me va a aparecer. mira que a Sí, mí me pasó sí, que yo intenté ingresar y me rechazaste como, supuestamente, ¿no? Como Sí, unas 4 veces. Entonces, pues seguí ok. intentando hasta que pude ingresar. Sí. Perdóname, pero si no, y yo, no, yo no es mi intenté, fue intención. desde el computador, desde mi esposo, que es Ricardo Rialar, Ricardo Arevalo, y también me rechazaste, estoy desde el teléfono. Perdóname, no, lo siento, pero como Sí, estoy entre sí, taller aquí tan, yo solamente le presiono enter, entonces de pronto es que sí rechazo sin querer. Pero tranquilo, estoy entonces, pendiente de mi aquí hermana, porfa, Janet Cordero. listo, listo, dale. Que Gracias. intente nuevamente y yo aquí le acepto. Listo, entonces fíjense, tengo ¿cierto? La parte del sí ya más amplia que la ventanita. Me acerco acá, de pronto ahí lo ven mejor, si se dan cuenta. Y la idea es pegarlo a la cartulina, ¿sí? Entonces lo mismo, yo lo que hago es con un pedacito de cinta, no mucho, ¿cierto? Tal vez un pedacito de cinta aquí un poco más grande. Fíjense, admitir, admitir. De pronto ya. ¿Me confirma si Janet sí pudo ingresar? Vale, estoy pendiente, ya le aviso. Vale, Gracias, David. gracias. Bueno, entonces fíjense, ahí ya lo tengo unido con cinta, ¿cierto? Un pedacito, la idea es como tampoco tapar. De pronto, no es que la cinta transparente tenga como que afecte mucho, pero pues es como para evitar de pronto hay contratiempo. ¿Listo? Y ya, pues ya lo único que me queda en mi caso es unirlo, admitir. Ah, bueno, le voy a poner otro pedazo de cinta en la parte inferior y ya. Ahí se dan cuenta de cómo lo hice. ¿Cierto? Ya con esto termino. Entonces solamente cerrarlo, ¿sí? Le pongo colbón en las pestañas, en este caso sí con colbón pues me parece para que quede sellado. Les recuerdo, importante pues que fuera cartulina negra, ¿sí? Para que quede como esa caja negra. Recuerden, es un principio elemental como de la fotografía, ¿cierto? Entonces solo pasa la luz. ¿Por dónde ingresa la luz?
Fíjense, aquí ya, digamos, ya lo tengo armado, ¿cierto? Entonces, esta ventanita que ven acá, esa ventanita va, pues ahí, por ahí observamos, ¿cierto? Entonces, por ahí puedo colocar mi ojo o una cámara, ¿sí? Este espectroscopio, pues la ventaja es que se puede adaptar a una cámara, tanto a la cámara del celular, ¿cierto? Por eso tiene como estas pestañas, estas pestañitas. Entonces, uno lo puede adaptar con cinta a la cámara del celular, ya les muestro el documento, ¿cierto? O a la cámara del computador, ¿cierto? Y esta ranura, ¿sí? Ahí la ven, ¿sí? Que es como de alcancía. Por esa ranura, por ahí ingresa la luz, ¿sí? Entonces voy a cambiar mi cámara. No sé, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Ya todos terminaron? Sí, fíjense que yo lo hice paso a paso y pues ahí me gasté mi tiempito. ¿Todos terminaron? Sí, listo. Voy a cambiar aquí la cámara. Pues me imagino que ya la mayoría terminó. Ya deben tener su espectroscopio armado, ¿cierto? Montado. Les queda algo así. Entonces, fíjense, pues, ¿cómo lo utilizo? Por aquí observo yo, ¿cierto? Por la ventanita y por la ranura ingresa la luz, ¿sí? Entonces, pues yo con esto, no sé, puedo observar el espectro del bombillo, ¿sí? Fácilmente. Del sol, como decía el profe, pues ahí también la idea es tener cuidado, como no mirarlo directamente. Con una cámara, ¿sí? Entonces, espérenme, fijo mi cámara de pronto. Que no. Con la cámara del celular, ¿sí? Miren, este. Entonces, pues ya obviamente la idea es como cuadrarlo bien, pues uno observa la pantalla y mira que sí esté obteniendo la imagen, ¿sí? O como les mostraba yo el día de ayer, ¿cierto? Puedo hacer aquí nuevamente el cambio, permítanme. Em, Voy a tratar pues, de que se vea bien. ¿Cierto? Podemos obtener el espectro, pues, también como de la luz del celular. Fíjense, ahí se nota que lo estoy poniendo ante la cámara, ¿sí? La ventanita, y ese es el espectro de la luz del celular. ¿Me confirman si lo ven, más o menos? ¿Si lo están viendo? ¿No lo están viendo? Sí, sí se ve. Eso. Entonces, más o menos ahí se ve como unas líneas brillan más que otras, que hay bandas oscuras, ¿cierto? Entonces, pues, digamos que así se puede hacer con varias fuentes de luz. Como les digo, por ejemplo, con los bombillos halógenos, de pronto ustedes van a observar esas líneas como las que les mostré en la presentación, que se ven claramente unas líneas brillantes. Y la idea es con la cámara, pues, tratar de captarlas, ¿sí? Y tratar de tomar una fotico. Sería chévere que, pues, en algún momento nos pudieran compartir las fotos que puedan tomar a través de su espectroscopio. ¿Listos? Disculpa, David, en el caso de cuando lo colocas con el celular, la Sí. imagen se ve en el celular, ¿cierto? Sí, claro. No, pues digamos aquí lo estoy colocando, esta es la cámara, ¿cierto? Que utilicé, pues. Entonces mira que yo lo coloco en la cámara, sí, obviamente la imagen, ahí la vimos a través de la cámara, tú te diste cuenta. Entonces, las fotos, por ejemplo, que yo les mostré en la presentación el día de ayer, a la cual pues todos deben tener ya acceso, Sí. esas fotos las tomé con el celular. Ok, Listo, gracias. vale.
¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Cuéntenme si tuvieron éxito, si no, si fue difícil. Perdóname, una pregunta. Sí, profe Jorge. Es que entré un poquito tarde, sí, pero yo la hice el día de ayer, sí, Ajá. después de que terminamos la sesión, pero no supe bien dónde colocar el sí. Es que vi que lo pusiste, pero lo pusiste como que adentro, me pareció. Sí, 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 vea, profe. Yo aquí tengo la muestra de pronto. Este no lo he cerrado, ¿cierto? Tengo el que yo ya había armado. Digamos, Sí. esto es un paso antes. Entonces aquí te puedo mostrar, mira dónde coloqué el sí. Por dentro. Entonces, antes de cerrar la caja, ¿cierto? En esta pestaña, por dentro. Y pues en este caso lo uní con cinta. 2 trozos de cinta, lo pegué ahí por dentro, antes de la ventanita. ¿Listo? Ah, o sea, la ventanita es el sí. En la ventanita, ahí va el sí, ¿Y mira, hay ahí. alguna forma? Lo que pasa es que yo lo hice, pero me tocaba como moverlo, no sé, como cuadrarlo. No sé si Sí, tenga un orden o no es necesario el orden de cómo se sí coloque tiene ese. un orden. Sí, profe, mira. El orden es el siguiente. Las líneas sabemos que son como círculos concéntricos, las líneas que Sí, tienen señor. sí, ¿cierto? Entonces, el orden, mira, es que el borde vaya o hacia abajo o hacia arriba. De esta manera. Este sería el orden. ¿Sí se entiende? Sí, ya entiendo. Ah, ok. Listo. Listo. Vale, gracias. No, con mucho gusto. Y entonces, permítanme, les voy a mostrar aquí dos cositas antes de continuar con el siguiente tema. Y es como para que de pronto, pues ya después ustedes exploren un montón, así como lo ha hecho el profe Jesús. Y, y pues luego de pronto, si tenemos la oportunidad, nos compartan sus resultados. ¿Listo? Permítanme, ya estamos ahí. Profe, hágame un favor, ¿cómo se sube una fotografía al mensaje de la clase de hoy? ¿Cómo se sube? Profe, lo que le diga puede ser mentira. No sé si acá se puede adjuntar algún archivo. No, aquí no podemos adjuntar directamente archivos, pero sí podemos adjuntar enlaces. Entonces tú lo Mm, puedes subir a tu Drive, generar un enlace y ponerlos en enlace al Drive que sea público y lo podemos ver. Gracias. O también, ¿por qué no abrir un Jamboard y en el Jamboard de pronto pegar las imágenes de lo que tú estás viendo, Jesús? Gracias. Vale, gracias. Sí, se puede ver en un Jamboard y así todos pues lo vemos. O Lo- todos podemos adjuntar de manera inmediata ahí en el Jamboard. Sí, excelente idea. También, ¿ese lo tengo que generar yo o lo pueden generar ustedes? Pregunta, pregunta seria. No, ese lo podemos generar nosotros. Lo pueden ir haciendo mientras yo aquí le envío la información a los profes, porfa, les recomiendo. Y miramos a ver qué imágenes obtuvieron, sería chévere. Yo también pues les quiero mostrar nuevamente las imágenes que les mostré ayer. Y estoy enviando un mensajito ahí que me solicitaron. ¿Listo? Ya. Bueno, y pues también como para que avancemos en el tema, obviamente, ¿no? No quiero que nos quedemos ahí en este. Sin embargo, pues el tema de hoy, ya pues viendo como los tiempos, ¿cierto?
y las actividades que llevamos hasta el momento, pues digamos que lo aligeré un poquito, pues también como para que no nos quede el otro taller ahí sin hacer, ¿listo? Entonces yo creo que pues no estamos tan mal de tiempo por el momento. Quiero mostrarles lo siguiente. Pues de pronto si quieren hacer el Jamboard, lo pueden ir haciendo. No sé si necesiten algo específico como el espacio, la pantalla. Aquí ya está, ya lo compartieron. Ahí pueden ir montando las imágenes y todos podemos ir viendo entonces lo que hicieron, ¿cierto? Listo. Chévere. Ahora sí. Voy a compartir toda la pantalla como para no enredarme tanto aquí entre una y otra ventana. Y listo. Resulta que, pues lo que veíamos ayer, de lo que veíamos ayer, ¿cierto? Teníamos, por ejemplo, yo les mostraba estas fotos. De estas fotos, digamos que fueron tomadas las de la izquierda con el espectroscopio del planetario, ¿cierto? En el cual ahí más o menos se nota, hay apenas un triángulo, ¿cierto? Como un fragmento triangular de CD. Y lo que vemos es cómo la luz ingresa, digamos, por la derecha, se refleja en el CD y la foto la tomé, ¿cierto? Me hagan un favor, mamita. Dolly. Profe, te recomiendo el micrófono, ¿listo? Y las de la derecha las he tomado con el espectroscopio que pues estamos, digamos, ensamblando el día de hoy, ¿cierto? En el cual aquí ya se difracta la luz, en este caso pasa a través de la rejilla de difracción, ¿cierto? Aquí no vemos como la reflexión. Y entonces si se dan cuenta, se nota mucho los alrededores del espectro se ven oscuros, ¿sí? Que es por la cajita oscura. Entonces, como que ahí ya vemos específicamente el espectro, sin embargo, en el de la izquierda se notan muy bien las líneas de difracción, ¿cierto? Mientras que en el de la derecha, pues es un poco más complejo. Si ustedes quieren buscar, hay muchos diseños para espectroscopios, ¿sí? Entonces hay muchos diseños diferentes. Por ejemplo, nos decía el profe Jesús que él quisiera adaptarlo a la caja, ¿cierto? Que tiene sus dos espejos, digamos, en 45 grados. Bueno, se me olvida ahorita cómo se llama. Y de acá, ¿sí? Nosotros podríamos comparar esos espectros que tomamos. Fíjense, acá tenemos algunos ejemplos, ¿cierto? Por ejemplo, el espectro del hidrógeno, esto sería, si solamente, estos son espectros de emisión, los que tenemos acá, ¿no? Entonces, si solamente tuviéramos un tubo de gas lleno de hidrógeno, el cual iluminamos, ¿cierto? Pues digamos, hay unos tubos que algunos conocerán, ¿cierto? Que se iluminan con digamos, con una corriente eléctrica, ¿cierto? Conectándolos a una diferencia potencial. Entonces, si solamente tiene hidrógeno, vemos un espectro como el que está acá, ¿cierto? O solamente helio, o nitrógeno, oxígeno, argón. Entonces, la idea es poder comparar, esta sería la forma de calibrarlo, ¿sí? Comparar la imagen que yo tomé con alguno de los espectros, pues, de los elementos químicos, ¿cierto? Otra forma de calibrarlo, ahora me salgo de acá y les voy a mostrar, creo que aquí lo tengo, sí. Esta fue la guía que yo les envié, digamos que aquí, como nos decía la profe, aquí sí aparece paso a paso lo que ustedes deben hacer, ¿cierto? Para construir el espectroscopio.
Y luego el tercer paso que ya me muestra es cómo adaptarlo a las cámaras, ¿cierto? Cámara del celular, cámara del computador, y bueno, esta es como otra caja para medir ahí el espectro. De pronto es otra cámara, otro tipo de cámara, ¿cierto? Me dice, pues está en inglés, yo sé, pero acá dice cómo con un bombillo ahorrador, ¿cierto? Estos bombillos ahorradores tienen en su interior mercurio, ¿sí? Cómo con ese bombillo ahorrador yo puedo determinar si sí estoy viendo el espectro que es o no, ¿sí? Entonces, fíjense, entre el amarillo y el naranja se debería ver una línea verde, una línea azul, una línea índigo, como un azul más oscuro, y casi hacia el violeta. Entonces, esto es otra forma de, digamos, de calibrarlo. Yo lo pondría entre comillas, porque pues aquí lo que estamos viendo básicamente sería como el espectro del mercurio. ¿Listo? Y pues digo entre comillas calibrarlo porque pues uno sabe, uno calibra un instrumento es cuando, digamos, toma medidas numéricas o algo así específico, ¿cierto? Pero pues en este caso ya no estamos tomando así como unas medidas tan numéricas. Sin embargo, vean que cuando uno va a esta página, spectralworkbench.org, allá podemos ver la gráfica que les mostraba yo ayer, ¿listo? En donde se ve como la distribución de colores, rojo, verde y azul, pues que pronto analiza un poquito más como la distribución de ellas en el espectro que estemos viendo. ¿Listo? El periscopio, gracias, sí, profe, ese es el nombre, periscopios, sí, ese es el nombre, muchísimas gracias. Es que entre tanto telescopio, microscopio, espectroscopio, en fin, sí, como que se me había perdido. Periscopio es lo que tiene el profe Jesús, sí, señores. Listo, entonces, pues espero que vayamos avanzando ahí en lo que, bueno, pues en la actividad, que nos muestren las imágenes que han obtenido. Fíjense por aquí ya en el Jamboard veo una imagen chévere del análisis espectral, entonces pues ojalá sigan ahí compartiendo lo que lograron, ¿vale? Entonces para el tema del día de hoy, como les digo, lo aligeré un poquito. Cuando yo presento, ustedes ven toda mi pantalla, ¿cierto que sí? Ahí ven todo, ¿cierto? Disculpe, Sí, se ve todo. Listo, buenos gracias. días. Buenos días. ¿Sí? Sí, dime, profe. Sí, gracias. Mira, no sé, mi pregunta esto es la siguiente. Para las luces que se ven en el edificio Colpatria, ¿qué tipo de espectro utilizan o cómo hace para Profe, que esas tengan? son, de pronto, pueden ser, son luces halógenas, ¿no? Entonces pueden ser de neón, pueden ser de argón, pueden ser de criptón, o sea, son luces, o pueden ser LED, ¿sí? Entonces, por un lado podrían utilizar, más que todo, digamos que no es un espectro específico, sino son luces que toman colores diferentes, ¿no? Entonces puedes pensar tú, es como una tirilla de bombillos LED, que cambia su color, pues dependiendo de la programación que le den. Entonces, ahí en ese caso funciona como un bombillo de color normal, profe. ¿Sí? No sería como el espectro que observamos nosotros a través de este instrumento. ¿Vale? Espero pues haber respondido tu duda, profe. Bueno, entonces lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Seguimos nosotros pensando, recuerden entonces en esas imágenes espectrales, ¿cierto? Recuerden que vemos como toda la aplicación, entonces incluso la guía que yo les envío en PDF, ¿sí? Esas, digamos, esos ítems guía es como para que complementemos nosotros la información pues que estamos, que tenemos pues del taller. Obviamente aquí es muy importante todo lo que ustedes puedan aportar y todo lo que puedan investigar pues adicionalmente, ¿cierto? Entonces pues
pensemos como en esas aplicaciones de la parte del espectro electromagnético en infrarrojo, ¿cierto? Como ustedes bien saben, detecta temperaturas, ¿cierto? Lo utilizan mucho para vigilancia, detecta la presencia, por ejemplo, las puertas que se abren automáticamente, ¿sí? En los supermercados, entonces es porque están utilizando ondas infrarrojas para detectar la presencia de la gente. Incluso por ahí vi en medicina también tiene como sus aplicaciones, ¿sí? Y pues para el lado del ultravioleta también tenemos otras aplicaciones diferentes, entonces tengamos todo eso en mente, ¿sí? Y recordemos que lo que yo les estoy explicando son como conceptos básicos asociados a esa obtención de imágenes, ¿cierto? En diferentes espectros. Como estamos hablando de obtención de imágenes, entonces, ¿por qué no hablar en este caso de la cámara estenopeica? ¿Sí? No sé si alguno de ustedes la conozca, profes. Recuerden que pueden participar. Y esto es un experimento incluso también muy interesante para hacer con estudiantes, ¿sí? Incluso uno mismo, hay fotógrafos que capturan imágenes con cámaras estenopeicas, digamos, aquí estamos hablando de fotografía analógica, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo capturar yo una imagen con una cámara estenopeica? ¿O qué es una cámara estenopeica para contextualizar, cierto? Aquí la estamos viendo. Entonces, simplemente es una caja, ¿sí? Una caja oscura, donde solamente ingresa la luz por un pequeñísimo, pequeñísimo orificio. Y ese orificio lo llamamos estenopo, ¿sí? O lo llaman estenopo, y pues de ahí el nombre de esta cámara, ¿cierto? Fíjense, aquí también me dice que la idea es que esa apertura sea del orden de 0.5 milímetros, ¿sí? Es decir, hagan de cuenta ustedes el ancho de una aguja. Como les digo, sería chévere que ustedes busquen acá, o sea, esto también hubiera sido genial como hacerlo aquí como taller, ¿cierto? Práctico, uy, hagamos la cámara estenopeica, saquemos imágenes, pero pues los invito a que ustedes hagan sus consultas y también por interés propio en algún momento, o por qué no con estudiantes, pues traten de capturar sus imágenes estenopeicas. Hay un experimento muy interesante digamos, no con una cámara estenopeica, pero que utiliza este mismo principio, con el cual nosotros, por ejemplo, podemos calcular el diámetro, pues, aproximado del Sol, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando yo proyecto la imagen del Sol, digamos, sobre un papel y pues haciendo que pase por un orificio así muy pequeñito, y pues teniendo en cuenta que yo ya conozco la distancia de la Tierra al Sol, ¿sí? Y la distancia del papel a la imagen proyectada, entonces digamos que ahí con un juego de geometría, pues lo digo así también entre comillas, ¿no? Pues por triángulos semejantes yo puedo calcular el diámetro aproximado del Sol, ¿sí? Entonces, este experimento es súper interesante, ¿no? Algunos fotógrafos utilizan en el fondo de la cámara, pues, el papel fotosensible, ¿sí? Que es muy difícil ya actualmente conseguir, ya no se produce tanto, pero pues se puede igual de todos modos conseguir. Es un poco caro, no es barato, pero entonces se podría utilizar papel fotosensible para capturar alguna imagen con una cámara de este tipo, ¿cierto? O como lo hacían en la antigüedad, fíjense. También, o sea, puede ser una cámara pequeña, no puede ser, no tiene que ser obligatoriamente una caja gigante, pero también, fíjense cómo otras personas tenían cajas enormes,
hacían pasar la luz por un orificio así pequeñito y pues de alguna manera se proyectaba la imagen y pues obviamente cómo la capturaban, pues pintaban sobre la imagen, pero eso es lo mismo que pintar una imagen que está, pues que proviene de un proyector, por ejemplo, ¿cierto? De un video beam. Pues entonces uno se va atravesando ahí como en la proyección de la imagen. O también hay otros que utilizan de pronto una pantalla, ¿sí? Aquí donde se está proyectando la imagen, y el artista o el que reproduce la imagen, ¿sí? El que, digamos, la toma o la pinta sobre la proyección estaría detrás de la imagen, ¿sí? Entonces de pronto es una caja con una pared, digamos, intermedia, que es donde se proyecta la imagen, ¿cierto? Entonces vean cómo hay muchas formas diferentes y aquí entonces también nuevamente me voy yo a las bases de cómo se detectan las imágenes, ¿cierto? Entonces con una cámara estenopeica uno puede detectar imágenes. Y aquí entonces se hace obligatorio hablar de la fotografía, ¿cierto? Entonces, como antes la fotografía analógica utilizaba ese principio de la cámara estenopeica, ¿sí? La cámara oscura, para capturar las imágenes. Y pues aquí ya viene un poco la tecnología, entonces ya hablamos pues de la película fotográfica o lo que nosotros llamábamos, yo sé que aquí pues muchos de nosotros alguna vez manejamos una cámara analógica, ¿cierto? Entonces, lo que llamamos la película fotográfica o el rollo de la cámara, ¿cierto? Es un papel que contiene una emulsión fotográfica que generalmente es halogenuro de plata. Y aquí que los profes de química, pues también, digamos, si quieren, nos pueden compartir cómo es que la reacción de estos químicos, ¿cierto? Se da a partir de una simple exposición a la luz, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pues sabemos que en ese rollo queda una imagen en negativo, ¿cierto que sí? Bueno, permítanme, le damos aquí, entra de pronto algo. ¿Dónde estamos aquí? Exacto, una cámara oscura, sí, señores. ¿Dónde se pueden encontrar, profe? Pues, digamos, en general, tú puedes buscar cómo hacer una cámara estenopeica. Y son cajas. Puede ser una caja de cartón, puede ser esas cajas de galletas viejitas de aluminio, pues que tengan como la forma de paralelepípedo, ¿cierto? Como de ladrillo, ¿sí? En fin, como que ya, digamos, hacer una cámara estenopeica no es nada complicado, ¿sí? Y pues es una actividad que en serio, pues yo creería los estudiantes disfrutan mucho, ¿sí? Entonces, pues es interesante y pues digamos que seguimos aquí hablando de las películas fotográficas. Entonces, pensar aquí, por ejemplo, qué fue lo que sucedió en esa película fotográfica para obtener este negativo, ¿sí? ¿Qué creen ustedes que sucedió ahí? ¿Por qué se obtiene ese negativo? O sea, ¿recuerdan ustedes más o menos el funcionamiento de la cámara fotográfica? Sí, Entonces, ese negativo se obtenía, era porque tenía un rollo, sí. entonces por eso se obtenía ese negativo. ¿Cierto? Entonces, ese rollo, digamos que estaba expuesto un corto tiempo, muy corto tiempo, a la luz del ambiente, ¿sí? Que es pues obviamente como captura la fotografía. Entonces, pues hay varias partes ahí de la cámara importantes que ayer veíamos en una imagen y hoy la volví a poner como para que recordemos. Se pueden comparar casi que al ojo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la cámara tiene un diafragma, ¿sí? Que se asimila a la pupila, ¿cierto? Que permite mucho o poco paso de la luz, dependiendo de su apertura. Tiene un obturador, ¿sí?
que es lo que me da el tiempo de exposición de ese rollo, ¿cierto? De esa película fotográfica a la luz. Y pues incluso de eso hay una escala que me dice que pues dependiendo del tiempo de exposición, me va a quedar una imagen determinada o no en el negativo, ¿cierto? Generalmente esos tiempos de exposición tienen que ser muy cortos, entonces ahí sería como el parpadeo de un ojo, ¿cierto? Ese obturador es como abrir y cerrar del ojo, entra la luz, tan, dejamos que, o frenamos, digamos, la entrada de luz, ¿sí? Y ya esa sola interacción, o sea, es como que los fotones llegan a la película, ¿cierto? Y esa sola interacción con la emulsión fotográfica, que generalmente puede ser bromuro de plata, cloruro de plata, yoduro de plata, bueno, en fin, como hay variaciones de esas emulsiones fotográficas, ¿cierto? Lo que hacen es que en los lugares donde llega la luz, fíjense, donde llega la luz más intensa, pues en el negativo queda es oscuro. O sea, como que de alguna manera ioniza las partículas que están ahí. Para quienes no saben, pues ionizar es como de pronto cargar eléctricamente o, digamos, retirar electrones de una molécula, de un átomo, ¿cierto? Y al ionizar ese compuesto químico, pues como que negrea la película fotográfica, que ya después pues se hace el positivado, que ya saben ustedes o lo han visto, se hacen los cuartos oscuros con luz roja, ¿cierto? Otros químicos, entonces se pasa pues del negativo al papel fotográfico, ¿sí? Que es otro proceso allá pues también muy especializado, ¿sí? Y pues digamos que eso era como obteníamos las imágenes en blanco y negro, pero entonces, ¿qué diferencia habrá entre esas películas que tomaban fotografías en blanco y negro, ¿cierto? Sencillitas, y los rollos de cámara que toman fotografías a color? Y fíjense, aquí hay como una estructura de esos rollos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué diferencia creen que hay ahí? ¿No? ¿Ninguna diferencia? O sea, todo igual que en el anterior. Como De pronto unos otro tipo de filtros, tal químicos. vez. ¿Otro tipo de qué, profe? Como unos filtros, tal vez, profe. Ok, uy, palabra clave para lo que vamos a hacer hoy. ¿Listo? Entonces, sí, señora, tienes toda la razón. Son como unos filtros específicos, ¿cierto? Son como unas láminas de papel, fíjense, y por eso aparecen aquí coloreadas, ¿cierto? Entonces tenemos un azul, rojo, ¿cierto? Amarillo, naranja, más o menos, ¿sí? Entonces son unos filtros específicos que de alguna manera como que absorben ciertos colores o lo que llamamos también longitudes de onda. Recuerden el espectro electromagnético, la onda, ¿cierto? O una frecuencia determinada, que cada color tiene su frecuencia o su longitud de onda. Entonces, como que esos filtros de alguna manera o capturan solamente dicho color, ¿cierto? Dicha longitud de onda, o absorben dicho color, ¿sí? Entonces ahí como que una mezcla ahí de varios de esos filtros pues permiten como que en el negativo también queden plasmados esos pigmentos, ¿cierto? Y de ahí pues obviamente al pasar a positivo, recuerden ustedes también como el croma, ¿cierto? O sea, cómo cada color tiene su opuesto, ¿cierto? Cuando uno ve, digamos, las paletas de colores, todo esto, entonces uno sabe que cada color tiene su opuesto. Por ejemplo, cuando hablamos de que los colores primarios son el rojo, el verde, el azul, si estoy bien, green, blue, sí, rojo, verde, azul, pues los colores opuestos vienen siendo el cian, el magenta y el amarillo, ¿sí? Entonces, ahí, bueno, ahí hay un montón de cosas ya que uno tiene que hablar sobre la teoría del color, ¿sí?
porque no es lo mismo mezclar, por ejemplo, ayer hablábamos del disco de Newton. No es lo mismo cuando uno mezcla, digamos, imágenes, ¿sí? Colores, como la imagen de colores, que pues la idea es que al mezclarlos obtengamos el color blanco, a cuando uno mezcla pinturas de todos los colores. Profes, me imagino que ustedes han hecho ese experimento. ¿Qué pasa cuando uno mezcla pinturas de todos los colores? ¿Qué se obtiene? Negro. Exacto. Se obtiene como café, ¿cierto? Como algo bien oscuro, pues la teoría dice que negro, ¿sí? O sea, sería como todo lo contrario. Entonces, mezclar pigmentos a mezclar luz, ¿sí? Es todo lo contrario, ¿no? Entonces, pues ahí uno va analizando qué es lo que sucede y para qué me sirven esos filtros. Entonces, como les digo, filtro, palabra clave, pues para lo que vamos a ver hoy, para lo que terminamos viendo. Acá, nuevamente, entonces, como les digo, ¿cómo se detecta la luz? Pues digamos que haciendo la analogía entre el ojo y la cámara. Entonces vemos ahí que las partes importantes en este caso serían, qué sé yo, el lente, ¿sí? El lente sí necesitamos un lente amplificador, el diafragma, que hace también analogía a la pupila del ojo, ¿sí? Y obviamente la retina, ¿cierto? El fondo, que es donde se proyecta la imagen, ¿sí? Y de acá, pues me interesaría que veamos cómo funciona una cámara de video. Esto es, una cámara fotográfica, ya en este caso no analógica, sino digital, que es básicamente como pues nosotros obtenemos imágenes hoy en día. Este es un videito ligero, también no dura mucho. Algunos de ustedes de pronto ya lo conocen, ya lo habrán visto en algún momento. Me confirman si tienen audio, porfis. O si no, pues lo proyectamos de manera diferente. Espérenme que... ¿Cómo funciona? ¿Tienen audio? ¿Escucharon algo? Señor, sí, señor. Sí, tiene audio. Perfecto, listo. Entonces lo voy a dejar, vean, fíjense, 5 minuticos. Solo se trata de luz. Perdón, ¿qué hice? Otra vez. Ya. ¿Cómo funciona? Solo se trata de luz. La cámara digital hace unas fotografías revolucionarias, transformando la luz en electricidad. Las piezas de la cámara atraen la luz, desde los botones, los mandos y los diales, hasta las lentes. La cámara digital es toda una revolución por lo que hace con la luz. Transforma la luz en cargas eléctricas que se convierten en la imagen capturada en la pantalla. Pero, ¿cómo funciona? Vamos a desmontarla para estudiar las piezas que hacen que esto sea posible. Todas las piezas de la cámara contribuyen para capturar la mejor imagen posible. Pero lo imprescindible es que haya luz. Para tomar una fotografía, el requisito indispensable es la fuente de luz. Las partículas de luz o fotones salen de su fuente, rebotan en el sujeto y entran en la cámara a través de una serie de lentes. Entonces, los fotones siguen un camino diseñado para dejar de ser fotones y convertirse en fotos. El fotógrafo puede capturar la imagen más nítida posible gracias a una serie de lentes. Gracias al diafragma de la lente, el fotógrafo controla la cantidad de luz que entra a la cámara a través de la abertura o el objetivo. La luz cruza el diafragma, las lentes y entra por el objetivo. Después rebota en un espejo y pasa al visor. Antes de llegar al visor, la luz pasa por un prisma y se gira. Por eso la imagen aparece boca abajo en el visor. Si al fotógrafo le gusta la imagen, solo tiene que presionar el obturador. El espejo se eleva y la luz entra.
Durante una fracción de segundo, la luz no se dirige hacia el visor, sino que va al corazón de la cámara digital, es decir, el sensor de imagen. La duración de esta fracción de segundo depende del obturador, que se abre justo el tiempo suficiente para exponer el sensor a la luz. La exposición puede ser tan breve como 4 milésimas partes de segundo. Eso significa que, en un abrir y cerrar de ojos, el obturador puede abrirse y cerrarse hasta 1400 veces. ¿Cómo? Usando 2 telones. Cuando el primero se abre, el segundo se cierra. Así que solo se cuela una pequeña cantidad de luz. Vamos a investigar el corazón de esta revolución digital, el elemento que captura la imagen, el sensor de imagen. Es una especie de malla cuadriculada completamente estructurada y hecha de sensores de luz diminutos. Son tan pequeños que cada uno mide 6 micrones de ancho, es decir, 6 millonésimas partes de 1 metro. En la punta de un lápiz podrían caber más de 5000. Pero antes, la luz debe pasar a través de algo llamado filtro de Bayer, que la separa en 3 colores, verde, rojo y azul. Cada sensor de luz puede procesar un único color. El sensor de luz está hecho de un material semiconductor que absorbe los fotones cuando llegan a él. Por cada fotón que absorbe, el sensor de luz emite una partícula eléctrica llamada electrón. La energía del fotón se transfiere al electrón. Esa es la carga eléctrica. Cuanto más brillante sea la imagen, más fuertes serán las cargas eléctricas. Así que cada carga eléctrica tiene una intensidad diferente. Entonces, una tarjeta de circuito traduce las diferentes intensidades a un lenguaje informático, es decir, en bytes o una serie binaria de unos y ceros que representan millones de pequeños puntos coloreados que forman la foto, es decir, los píxeles. Cuanto más píxeles haya en una foto, más alta será la resolución. Esta cámara tiene una resolución de 3872 píxeles por 2592 píxeles. Es decir, 10 millones de píxeles o 10 megapíxeles. Eso equivale a 10 millones de trampas de luz microscópicas que trabajan con todos los demás componentes de la cámara con un único objetivo: convertir la luz en electricidad para que sacar fotos sea lo más sencillo posible. Bueno, profes, ¿qué les pareció? Súper interesante. ¿Cierto? Digamos que acá, ¿cuál es mi intención de que veamos cómo funciona una cámara fotográfica? Acá hay un montón de información útil y es, por ejemplo, lo que hablaban aquí de la malla de Bayer, por ejemplo, que es donde llega la luz, ¿cierto? Y captura los píxeles, ¿sí?, de información, ¿sí? Y cómo esta información la podemos, digamos que, traducir al lenguaje digital, ¿sí? Esta parte es súper importante porque de esta misma manera podemos pensar nosotros, funcionan los detectores en diferentes longitudes de onda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá esta malla es especial para captar el espectro visible, ¿cierto? De 400 nanómetros a 700 nanómetros más o menos, ¿sí? Aproximadamente 360 más. Pero, pues de esta misma manera, pues hay cámaras especializadas, ¿cierto?, que tienen entonces una malla que puede captar ondas en infrarrojo, ¿sí? Y de esta misma manera nosotros, si captamos punto por punto, entonces podemos traducir esa información, ¿sí?, de esa onda electromagnética a información digital. De la misma manera, si viene el ultravioleta, ¿sí?, entonces ondas de radio. Entonces, fíjense cómo aquí existe como esa información importante. No sé si alguien hizo alguna pregunta o algún comentario por el chat. Profe, es interesante cómo ver el filtro de Bayer, pues Ajá. viene de la inspiración biológica del funcionamiento de los conos, según lo que usted nos... veíamos ayer, Ajá, exacto, sí, señor. profe. Toda la razón, claro que sí.
Entonces, fíjense cómo aquí viene todo conectado, ¿no? O sea, desde el conocimiento de uno mismo, ¿cierto? Permítanme. Desde el conocimiento de uno mismo, del ser humano, ¿sí? Incluso de la anatomía de los animales, puede ser, pues como que uno de ahí va avanzando la misma tecnología, ¿cierto? Y todo, pues, lo que conocemos hoy en día. Por eso yo digo, incluso el mismo estudio de la astronomía debe basarse más en el propio conocimiento de nuestro planeta, ¿cierto? Y de cómo las cosas funcionan aquí y de qué se debería hacer en nuestro planeta, pues, digamos, antes de ir a, pues, lo voy a poner entre comillas, invadir otros sitios, pero pues igual la exploración es válida siempre, ¿sí? Entonces, es buenísimo eso que comentas, profe. Sí, señora. Todo esto obviamente tiene sus bases científicas. Me pareció muy importante hablar pues del efecto fotoeléctrico. De pronto para quienes no lo sabían, este es la investigación por la cual Albert Einstein en realidad ganó el premio Nobel. ¿Sí? Muchos pensarían que de pronto la investigación más importante de él fue hablar de la relatividad, ¿cierto? Relatividad especial, relatividad general, algunos experimentos mentales y todo esto, física moderna, pero pues obviamente esto también siendo parte de la física moderna, pues entonces él habla y teoriza el efecto fotoeléctrico, ¿sí? Este efecto fotoeléctrico es, como ustedes se dieron cuenta, lo que utiliza esa malla de Bayer, ¿cierto? El filtro de Bayer para, de alguna manera, por decirlo, convertir los fotones, ¿cierto? Convertir la luz en energía eléctrica, en una corriente eléctrica, en realidad. Acá lo que se aprovecha es, digamos, también el conocimiento de cómo se emiten los fotones desde un átomo. Entonces sabemos que un fotón desde un átomo se emite cuando un electrón que está en un estado, digamos, de energía, baja su energía, ¿cierto? Disminuye su energía y emite un paquete energético, ¿sí? Teorizado también por Planck, que pues lo vemos nosotros como un fotón, ¿sí? Y pues de la misma manera, cuando un fotón llega a un átomo, digamos que lo que puede hacer es brindarle energía a esos electrones que están pues en las capas más externas del átomo. Al brindarle energía a este fotón como que sube de nivel, ¿cierto? Y después, pues al bajar, emite otro fotón. Esto es una parte de cómo se emite la luz. Pero entonces, ¿qué sucede en el efecto fotoeléctrico? En el efecto fotoeléctrico, la radiación tiene tanta energía, ¿cierto? O se aprovechan también unos materiales específicos en los cuales la radiación dota de tanta energía a esos electrones de valencia, los electrones de las últimas capas de las moléculas de los átomos, que los puede desprender del material, ¿sí? Entonces, como vemos en la imagen inferior, al incidir los fotones sobre el material, como que salen electrones desprendidos, pues obviamente no es así literal como se ve en la imagen, ¿cierto? Estos son representaciones apenas, pero entonces se aprovecha, fíjense, en la imagen superior, vemos como al iluminar, ¿cierto? Con una fuente determinada ese material, pues de ahí entonces surgen electrones que básicamente lo que van a hacer es fluir hacia, en este caso, un cátodo, ¿sí? Y generar una corriente eléctrica, ¿sí? En un circuito. Entonces, por ejemplo, ese es el funcionamiento de las celdas solares, ¿sí? Pues ya lo vimos, del filtro de Bayer, y pues así se aprovecha de muchas maneras este efecto fotoeléctrico para generar como esas corrientes, y esas corrientes eléctricas pues son las que traduce un sistema como información digital, ¿cierto? Como unos y ceros. Entonces, pues importante esto para lo que estamos estudiando, para que lo que nos interesa. Y ahora sí viene
Entonces el uso de los filtros, ¿sí? Y bueno, espero hasta ahí todo claro, ¿sí, profes? Perdón, pues para no, digamos, pasar así abruptamente a la actividad. Entonces, ¿qué tal hasta ahí la información, sí? Como les digo, chévere que ustedes complementen, pues, todo esto. Pero hasta ahí, ¿qué tal? ¿Sí? ¿Todo claro? Sí, profesor, chévere, está muy chévere. Listo, listo, listo. Eso que Bien. veía, que Albert Einstein veía y que nadie por ahora revolucionaba esas teorías, era de que la luz viajaba, pero que es capaz de rodear un objeto, una galaxia, Sí, y seguir derecho. O sea, se curva la luz, no sé, sí. de esos fenómenos. Eso, ahí ya estamos hablando de la teoría de la relatividad general, profe Jesús. Entonces, por eso yo ahí lo que comentaba era que el efecto fotoeléctrico en realidad es el trabajo que en 1905, pues que desarrolló Albert Einstein en 1905 y que posteriormente, por el cual él posteriormente le otorgan el premio Nobel, pero no fue por la teoría de la relatividad. Pero eso que dice el profe Jesús, cierto, eso también. Recordemos también, creo que con Herschel, si no estoy mal, fue que demostraron precisamente esa teoría de la relatividad general en un eclipse solar, en fin, pero sí, digamos que por ahí va la información. Lo que nos interesa hoy, el efecto fotoeléctrico y hablar de esos filtros, ¿sí? De cómo entonces aprovechando este tipo de fenómenos, nosotros podemos captar otro tipo de radiación que no sea el visible, ¿sí? Entonces pensemos en cómo, por ejemplo, no sé si ustedes, pues eso ya lo vamos a ver específicamente mañana, pero no sé si han visto, por ejemplo, esos radiotelescopios, ¿sí? Que utilizan un montón de antenas gigantes de radio. Hagan de cuenta que ese montón de antenas gigantes de radio funcionan similar a ese filtro de Bayer, ¿sí? Como para que vayamos ahí haciendo esa analogía y pues para que entendamos entonces como lo que nos trae a este taller. Acá los voy a invitar a una cosita. No sé si vean mi cámara, pero entonces acá ya los voy a invitar a que tengamos preparados los materiales que les había pedido para hoy, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo aquí casi que el pliego completo del papel celofán rojo. Y los voy a invitar a que ustedes, pues allá enfrente de las pantallas de sus computadores, yo sé que hay algunos que de pronto están conectados del celular, espero que pues del celular se vea. Pero los voy a invitar a que pongan ustedes el papel celofán así en varias capas, ¿sí? Si pongo una sola capa tal vez no se vea el efecto, pero que en varias capas pongamos el papel celofán sobre estas dos imágenes y me digan si ven algo diferente a lo que estamos viendo en este momento. Y lo pueden escribir en el chat, listo. Pero les voy a dejar ahí las imágenes, no voy a quitar esto, no voy a cambiar, ¿cierto? Como para saber qué fue lo que ustedes observaron. Pero toca el papel bien pegado a la pantalla. ¿Vieron algo? ¿Descubrieron algo oculto que había en esas imágenes? ¿Un número? Sí, hay un número. En hora buena, Ahora, código. Eso, ahí van. Ojalá todos hayan podido ver algo Sí, ahí. ahí en Eh, en la imagen de Ese acá hay un enhorabuena, mensaje. como dicen los españoles. Y por otro lado, está en inglés, ¿no? ¿Y el código cuál es? A ver, si lo captan bien, escríbanlo ahí en el chat y miramos a ver quién lo captó, quién no. Ah, yo lo vuelvo a mirar porque se me olvidó.
Mira que nosotros estuvimos con 3 papeles celofán, el verde, Sí. el azul y el rojo, y se ve mejor con el rojo que con los otros colores. Bien, profe, sí, bien. Sí, señora. Bueno que lo hayas intentado. ¿Por qué será? O sea, eso es bueno analizarlo. ¿Por qué será que solamente con el rojo y no con los otros? Que emite. Puede ser por la longitud de onda que emite el color, no sé. Puede ser por la difracción. Tal vez eso. ¿Qué fenómenos ópticos estaríamos observando en este caso? Entonces, vean, por ejemplo, la imagen de la izquierda. Así sin filtro. ¿De qué color la vemos? ¿O qué colores ven ahí? Rojo. Rojo. Blanco. Rojo. Blanco. Blanco, sí, también, ¿no? Pero Violeta. el que predomina ahí es como el rojo, ¿cierto que sí? Así a simple vista, ya después de haber visto el mensaje, de pronto uno alcanza a captar a veces ese verde, ¿sí? Como algo ahí de otro tono un poco más oscuro. Pero entonces, ¿qué sucede cuando yo coloco el filtro rojo? Pues entonces el filtro, digamos que de alguna manera, lo que va a hacer es absorber Color toda esa naranja. radiación roja, digamos que al compararla como que el rojo, y si lo veo a través del rojo como que no lo voy a notar, ¿cierto? O sea, se pierde ese color. Entonces el filtro absorbe esas longitudes de onda y va a dejar pasar, entonces ahí vemos el fenómeno ya como de absorción de la luz, ¿cierto? A través de ese filtro. Y lo que deja pasar, ¿sí? Entonces es la otra longitud de onda que está ahí presente. En la imagen de la derecha, si se dan cuenta, también tenemos pues como más colores amarillos, violeta, Sí, diferentes colores. rojo. Ahí ya hay como una imagen más elaborada, ¿cierto? Y cuando uno le pone el filtro, ¿le pusieron también de todos los colores? Sí, yo puse de todos los colores y se ve más con el rojo que con el azul y el verde. Exactamente, entonces fíjense cómo el efecto ahí es Y yo rojo. veo de colores y cuando está con el rojo se ve completamente el número que aparece ahí, pero no tan nítidamente. Ok, y sí, en la izquierda no es tan nítido, pero en la derecha de pronto sí se ve mucho mejor. ¿En la derecha qué decía? Como un número, como un 8 y un 9, No, ¿no? profe. Se ve un letrero que dice You are a winner. Look, Usted es un ganador. Como un mensaje. Sí, un mensajito que dice You're a winner. Este de acá, no sé si ustedes conozcan. Yo pude observarlo, el de la parte derecha, mucho mejor con el verde. Oh, uy, profe, venga, lo voy a intentar. Sí. Enhorabuena, tu código de agente secreto es 117452. Bueno, profe, el de la derecha sí se observa mejor, es con el rojo, profe. No, con el verde se ve como lo amarillo. Daltonismo. Sí, de pronto, profe. Pero digamos ahí apareces como tú eres un ganador. No sé si ustedes han, no sé, utilizado en algún momento, o pues yo cuando hubo Tutor, pues yo la verdad lo sigo viendo mejor con el verde porque me ¿Sí? resalta perfectamente las palabras en amarillo. Ah, sí, eso sí, resalta las de amarillo. Pero si le pones el filtro rojo, te va a resaltar otra frase, como centrada, como centrada. Vale. ¿Listo? Aquí, pues digamos que esto también, juegos que uno puede utilizar con los estudiantes, yo lo utilicé mucho, digamos, de que en el marco de gamificación, sobre todo, pues cuando había modalidad virtual, ¿cierto? Y se hacen, es como escape rooms, ¿sí? Como habitaciones de escape o juegos de escape. No sé si ustedes conozcan el término, si de pronto han utilizado No, alguna no, vez señor. esa estrategia. Por ejemplo, un juego de escape también lo hacen a veces como
parques de recreaciones, ¿sí? Entonces es como que te encierran en una habitación. De eso también, por ejemplo, véanse la película La habitación de Fermat, ¿sí? Se las recomiendo, recomendada esa película. Es ahí, Película. es genial, ¿cierto? Y pues lo que hacen es como tener un grupo de personas encerradas en una habitación, por eso se llama así como el juego, Escape Room, ¿sí? Y la idea es que mediante unas pistas específicas, como que en algún momento se puedan conseguir, por ejemplo, la imagen de la izquierda, les da un código. Entonces con ese código yo puedo abrir un candado, tan, ¿cierto? Y pues ahí voy descubriendo más pistas y todo, pues la idea es como salir de la habitación, ¿sí? Entonces esto se utiliza como para ese tipo de gamificación, son mensajes ocultos y también la idea es que uno los puede generar con marcadores, por eso yo les pedía como marcadores verde, azul y rojo, ¿cierto? De pronto si tienen unos tonos más suavecitos, que uno pueda ocultar fácilmente con estos filtros. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes hagan el intento, tenemos el celofán verde, voy a pintar en una hoja con color verde, ¿cierto? Y la idea es tratar de mirar a través del filtro. Esto se puede hacer, pues, con esto se pueden hacer muchas cosas diferentes. La idea es que lo que vamos a hacer hoy, yo les envío una plantilla por el correo electrónico y, perdón, voy a fijar mi cámara como para... Voy a dejar aquí de Pero presentar. no escribió, ¿era qué? Enhorabuena. El código de acceso es el número. Eso, chévere, chévere. La primera, la del lado izquierdo, y decía algo similar como, enhorabuena, tu código de acceso es 127452. Eso. Bien, profe, sí, señor. 117462, ¿no? Entonces, vean, no sé si están viendo mi cámara. La idea es que hoy hagamos algo como esto. Entonces, no solamente me sirven estos filtros para hallar códigos secretos, ¿cierto? Para hallar mensajes secretos, que pues también es una de las ideas, porque pues vamos a hablar de filtros específicamente, o sea, si hablamos en astronomía o en fotografía, ¿para qué crees que me sirven los filtros? ¿Para qué creen? De pronto para ver detalles que a simple vista no se pueden ver. Correcto, ¿cierto? No sé si de pronto alguno de ustedes haya tenido la oportunidad de hacer observación del Sol mediante telescopio. Profe Sebastián. Sí, digamos que los filtros lo que hacen es que la radiación no llegue directamente cuando uno esté haciendo la observación. Digamos, nosotros no podemos ver el sol con nuestros ojos así directamente porque pues obviamente nos va a quemar todo lo que tenemos en la retina y demás. Entonces lo que se hace es que los filtros traten como de ser como una barrera con las diferentes radiaciones que se emiten para que nosotros podamos hacer la observación. Entonces, por eso algunos telescopios, inclusive, creo que una vez que hubo un eclipse se podría hacer como en el mismo espectroscopio, ponerle como un filtro de aluminio, que es el que ayuda a atraer un poquito esa radiación. Correcto, profe. Vean, por ejemplo, una información ahí que también me gustaría que ustedes consultaran. Yo la puse al final de mi presentación. Voy a mostrarles la presentación nuevamente. Y ya, pues yo creo que este es más sencillo que el espectroscopio que estábamos haciendo ayer. Entonces, no puse así un montón de filtros y mejor dicho, la información pues de los filtros solares que se utilizan para telescopios, también obviamente se pueden adaptar a lentes de cámaras fotográficas, ¿cierto? Pero básicamente lo que uno consigue es una lámina, ¿sí? Una lámina con la cual a veces hacen gafas, ¿sí? Que para observar eclipses, ¿cierto? Como lo dice bien el profe, también esa misma lámina se puede adaptar a un espectroscopio, entonces queda genial porque pues pasa la luz del sol, ¿cierto? Pero pasa cierto porcentaje que en realidad es muy pequeño. Lo que hacen estas láminas, estos filtros,
es simplemente permitir el el paso del 0.0001% de la luz solar, de la radiación solar. Porque de lo contrario, ¿sí? Digamos con un mayor porcentaje, pues puede ser que uno queme, pues que se queme la retina, ¿cierto? Partes del ojo, o incluso pues si está haciendo observación con algún instrumento, pueden llegar a quemar alguno de los instrumentos, ¿no? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado y por eso la importancia de estos filtros. Profes, les vuelvo a compartir el enlace para rellenar el formulario de asistencia. Por favor, me colaboran con esto. Ya vamos casi que terminando, pues en 20 minuticos. La idea es entonces mostrarles como lo que hay que hacer, ¿cierto? Este taller, pues digamos, práctico de hoy me parece un poco más sencillo. Aquí lo que yo les envié fue una plantilla para armar unos lentes, ¿cierto? De cartón, ¿sí? Entonces, fíjense, la misma plantilla me dice qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que tenemos que poner en dónde, ¿cierto? Entonces, la idea es hacer con esa plantilla, pues digamos, poner los filtros y que nos demos cuenta que estos filtros, ¿sí? Acá lo que vamos a ver son imágenes anaglifas. También sirven, por ejemplo, pues para ver las imágenes en 3 dimensiones, ¿cierto? Pero ¿por qué? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué uno ve las imágenes en 3 dimensiones? También importante averiguar algo sobre la paralaje, por ejemplo. Lo que pasa es que al tener filtros, ¿sí? De 2 colores en ojos diferentes, ¿sí? Pues uno en el izquierdo, otro en el derecho, lo que hace es precisamente ese efecto como de absorber las ondas de un color específico, entonces estamos viendo los otros colores por el ojo izquierdo, ¿sí? En este caso estaríamos viendo todos los colores, ¿cierto? Más como en rojo, y por el ojo derecho estaríamos viendo pues en azul, ¿sí? Y luego pues esas 2 imágenes quedan como haciendo el efecto pues de 3D, por lo que están ubicadas en sitios diferentes. Es lo mismo que pasa cuando uno se pone un dedo pues frente a la nariz, ¿cierto? Al frente, y ustedes se tapan el ojo derecho y luego se tapan el ojo izquierdo. ¿Qué efecto perciben? ¿Sí? Cierran el ojo derecho, cierran el ojo izquierdo, cierran el ojo derecho, cierran el ojo izquierdo. ¿Qué efecto percibe uno ahí? No sé si me quieran decir, si hagan el experimento. Acá si quieren, pues la idea es como que vemos el espacio, lo mismo, fíjense, para hacer pues estos lentes. Voy a dejar de compartir pantalla. ¿Puedo pedir un favor? Es que nosotros no hicimos la impresión de eso, entonces lo puedes dejar un momentico como pantalla alterna para poderlo ir haciendo. ¿Listo, profe? Sí, claro que sí. Incluso de esa manera, yo también saqué la ¿Puede plantilla. observar el dedo como si estuviera moviendo? Ah, bien, profe Sandra, sí señora. Sí señora, correcto. Ese es como el efecto, pues, por el cual también mediante estos lentes nosotros podríamos ver el efecto tridimensional. ¿Alguien levantó la mano? ¿Alguien dijo algo? ¿El dedo se mueve? Sí, correcto. Entonces, vean, les dejo la imagen aquí de la plantilla. Yo lo que hice, por ejemplo, fue pegar como la hoja de papel bond normal, ¿cierto? Aquí ya les voy a poner esto un poco más pequeño de pronto para que se vean las 3 cosas. Uy, aunque bueno, ahí ya quedaría pequeño. Profe, pues Sí. este modelo tan bonito, pues que salieron en algunas revistas. Tal vez yo, por curiosidad, esa vez logré esas gafitas y es como un acetato de esos colores, de rojo y azul. ¿Eso se consiguen como acetatos para Sí, hacer señor. las gafas? Es difícil de conseguir los acetatos de colores.
Pues en papelerías normales, yo por eso les pedí, por ejemplo, papel celofán, ¿sí? Entonces, con el papel celofán, nosotros imitamos el filtro, lo imitamos, ¿sí? Obviamente no funciona igual que el acetato, pero pues ahí tratamos de hacer el ejercicio. Como les digo también, pues la idea de estos talleres y de lo que hacemos en Planetario para Profes es que pues de alguna manera tengamos ideas pues para trabajar con los chicos, ¿cierto? Fíjense cómo con esta actividad tan sencilla y como ahí pues podemos trabajar otras cosas interesantes, no sé, mensajes ocultos, se hace un juego, pero pues de alguna manera todo esto viene ligado a, a lo que hablamos pues de astronomía, ¿sí? Entonces, ¿cómo pues eh, acá simplemente con este papel celofán imitamos esos filtros, profe? Entonces, más sencillito el celofán. De pronto, una recomendación, si es que la parte del ojo izquierdo, ¿cierto? Cuando pongamos el celofán rojo, pues yo vi también varios, no sé, tutoriales, por decirlo así, y recomiendan poner más de una capa, como pues por ahí 2 o 3 capas de celofán rojo para que funcione bien el filtro. Y pues en el azul, si no, pues solamente con una capa ya es suficiente. Recuerden pues, sí, Perdón, sí, cuenten, qué pena la interrupción. no te preocupes. Ya que estamos hablando de lentes y de filtros, no sé si la pregunta viene el caso, ¿cómo funciona estas gafas Transition, que son las que se oscurecen cuando llega precisamente la radiación de la luz solar? Si también Sí, lo podemos relacionar con esto. claro que sí, profe, y pues muy buena pregunta. Estos, digamos que los podemos tomar como, o los podemos analizar como materiales fotosensibles, ¿cierto? Los lentes Transition obviamente tendrán, digamos, en su estructura molecular, obviamente pues generalmente son cristales, polímeros, ¿sí? Entonces, en su estructura molecular deben tener algún elemento, ¿cierto? Alguna molécula que es fotosensible, es decir, que al contacto con la luz, lo que hace es cambiar la polaridad del lente, ¿sí? Entonces, pues en ese caso, por eso los vemos como vidrios polarizados, ¿sí? Entonces, obviamente que sí se puede hablar de eso en este tema. Digamos que ahí sería más como materiales fotosensibles, profe. Entonces, hay muchos. Y por eso hablábamos en ese caso de la película fotográfica. Yo sí había pensado, pues, como hablar un poco del transition, pero pues me pareció más adecuado poner esa película fotográfica, que es donde tú, digamos, por una exposición rápida, ya ves ese cambio en el material, ¿cierto? Mientras que el transition, mira que trabaja de manera similar, pero pues digamos que ya eso ya es tecnología avanzada, ¿no? Entonces, de alguna manera permite que exista el cambio de la polarización hacia lo oscuro, ¿sí? Que no permita tanto el paso de la luz, pero ya después, con el tiempo, si no le incide tanta luz, como que se relaja el material, ¿sí? Ya las moléculas se relajan y vuelven a su polarización normal, permitiendo el paso casi pues de toda la radiación. Entonces, obviamente esas gafas es que tú, pues si te has dado cuenta, uno va a una óptica y ya te ofrecen como 10 filtros diferentes en un solo lente. ¿Sí? Entonces, que para la luz azul, que para la roja, que el ultravioleta, que... Entonces, pues claro, eso ya es otro tipo de tecnología, pero sí, claro, eso viene al tema. Gracias. Vale, profe, Disculpa, cuéntame. quisiera saber si existe algún programa específico o aplicación para crear esos mensajes ocultos. Profe, yo estuve buscando, pero me parece que no, me parece que eso ya es más de diseñador.
Entonces, de pronto una persona que sea dura manejando Adobe Illustrator o Photoshop, por ejemplo, entonces es como una capa sobrepuesta en otra, ¿sí? Son como capas de colores sobrepuestas en otras, obviamente unas más tenues que otras, pero generalmente, y pues lo pongo en el taller que pues digamos nos guía la sesión, la idea ahí ya sería como tratar de hacerlo a mano, profe, pero ya como un software que te saque así los códigos, no encontré. Eso ya es para los duros en Illustrator. O en programas de diseño, pues. No estoy escuchando nada. Profe, yo me quedé en silencio, ¿ahora sí me escuchas? Sí, ya ahora sí. Listo, perdóname. Yo me quedé en silencio, pues estoy dejando esta imagen, ¿sí? Para los que de pronto no saben, porque me lo solicitó una profe, que la dejemos ahí, de pronto, como les digo, y eso yo lo hice ayer, fíjense. Entonces, bueno, si ven mi camarita por ahí en algún lado, si no la ven ahorita les muestro. Yo lo que hice fue poner el papel, lo pegué a la pantalla casi, ¿cierto? Y entonces, pues, calqué la plantilla, porque pues no tuve como la oportunidad de imprimirla. Interrumpirte. Aquí era que te habíamos pedido ese favor, pero ya lo calcamos nosotras también. ¿Listo? Ya la quieres quitar, no hay problema. Muchas gracias. No, gracias a ti por el aviso. Entonces, pues bueno, aquí la idea es que ya después de tener la plantilla, pues ya ustedes saben, esto no es tan complejo de pronto como lo fue el espectroscopio, que sí fue un poquito más complejo. Ya en este caso, entonces, pues teníamos, por ejemplo, la plantilla de los lentes, ¿cierto? De la parte frontal. Y de la misma manera, pues la idea es como tratar de recortar los agujeros con bisturí, ¿sí? Yo lo hice en cartulina azul. Obviamente se puede usar también, yo les pedí cartón cartulina, que de pronto pues es un poco más rígida, entonces soporta más, ¿cierto? Obviamente las plantillas vienen por separado, ¿sí? Las paticas de los lentes, de las gafas, ¿cierto? Y pues la idea es que en donde están ahí las franjas, ¿sí? La idea es que ahí se unen y se unen con pegamento, obviamente, pues en el cartón, ¿cierto? Ahí está, esa franja es la línea, la guía para unirla con pegamento, ¿cierto? Y ya después, pues al armarla, ya quedan como las gafas. Aquí lo vieron fácil, difícil. Yo lo que hice, para que también tengan en cuenta, Fácil. fue pegar entonces el filtro, por ejemplo, el rojo yo lo pegué doble, entonces recorté, fue una línea como más extensa, lo doblé por la mitad y ahí ya lo uní con cinta transparente, ¿cierto? Entonces por la parte, pues obviamente trasera para que delante se vea de esta manera. Lo mismo pues con el azul. Y ya las imágenes, lo mismo. Entonces, pues en la presentación hay un videíto que muestra cómo hacer las gafas anaglifas, ¿cierto? Y al final muestran varias imágenes que se supone se deberían ver en 3 dimensiones, ¿sí? Así como las películas 3D que pues le dan a uno, digamos, en el cinema, no sé. Bueno, las gafas que les dan allá en el cinema para ver las películas 3D, ¿verdad? Y pues lo que hace, como dicen acá en el chat, pues los filtros afectan la gama de colores, ¿cierto? Entonces, incluso para fotografía, ¿no? A veces utilizan filtros en las lámparas
también para dar como un aspecto diferente a las imágenes y todo esto. Entonces sí, claro que sí, es correcto. Profe Jesús. Se nos acaba el tiempo, pero así una anécdota, por allá cuando empecé a ver la astronomía como algo increíble, como esas ganas de investigar, por curiosidad, la National Geographic estaba en todos los supermercados y apareció algo que decía la Pathfinder, que llegó a Marte. Y resulta que la revista de National Geographic de agosto de 1998 trae las gafitas y trae unos mapas de los jardines de Marte, solo rocas. De pronto la puedan encontrar, es un milagro volverla a encontrar de pronto en los revisteros. Es simplemente como información para los que quieran también tener algo de colección. Las gafitas, pues sí, las gafitas toca conseguirlas aparte porque venían con la revista, pero esa es una excelente oportunidad. Yo plastifiqué las paginitas para que los niños puedan verlo también. Y claro, vamos a hacer las gafas que hoy nos enseñó nuestro profesor. Gracias. Súper chévere, profe, también invitados a que, pues, creo, si no estoy mal, o pues no sé si estoy bien de época, pero yo también recuerdo algunas de esas gafas que también las daban en el periódico, ¿no? Y era para observar un eclipse de sol que iba a haber aquí, pues, en nuestra zona. Pero son diferentes. Estas que hoy aprendimos con los colores rojo y azul, excelentes, pero esas que tú dices que vendían, esas son diferentes. Esas son, Bueno, tienen como un filtro de metal, ¿es algo sí. así? Casi parece aluminio, son filtros tipo Mylar, o depende de la marca, Smith Cassegrain, bueno. También hay libros de los dinosaurios para niños, para las personas que dictan en preescolar. Es Sí, importante porque ahí llegan, muestran los dinosaurios y también traen las gafitas. hay Entonces, lo libros, pueden yo, encontrar en la Panamericana. algo así, sí, señora. Y pues obviamente en línea no hay acceso a ese tipo de textos, pero sí hay libros muy interesantes para utilizar estas gafas anaglifas, incluso con el filtro verde, por eso les solicité el filtro verde, porque hay unas imágenes que guardan ahí como secretos que te pueden descubrir con el verde. Importante antes de que nos vayamos, profe, no sé si quiera decir otra cosa, pero les voy a decir, no sé si vieron ayer que ya seleccionaron los 4 astronautas para la misión Artemis 2. Sí. Sí, señor, para el 2024. Un afrodescendiente. Sí, y pues tengan en cuenta, esa misión solamente orbita la Luna, ¿no? La Artemis 3, en la Artemis 3 ya los astronautas, no sé si sean los mismos, pero los astronautas ya descienden a la superficie lunar. O sea, la que sigue solamente órbita, solamente pasan por un ladito. Y otra cosa, también por ahí veía yo una noticia que pusieron en el grupo de WhatsApp que era que si el eclipse que va a ser mixto, solar, se va a ver por acá, en realidad no, ese va a estar más como hacia el hemisferio norte, ¿no? Para que lo tengan en cuenta, ya que estamos hablando ahí de eclipses y eso. Profe, ya que están en silencio. No, simplemente, ¿puedo hablar? Claro, profe, sí, siga. Para inspirar a las niñas de los colegios. No sé si en algún momento vamos a hablar de científicos colombianos como Diana Trujillo en la NASA, Adriana Ocampo, la geóloga planetaria, si en algún momento va a haber una oportunidad de esas, de tratar los personajes colombianos que están llegando a esas esferas tan altas como inspiradores de sueños para las niñas y para los niños. Profe, eso es chévere que, digamos que, como les digo, como esto es así de charla, de conversación, de que todos complementemos el conocimiento, chévere que en algún momento que usted quiera participar, obviamente hablemos de esos temas, profe, y cuando sea oportuno, claro que sí lo haremos. Recuerden que mañana es luna llena, ¿no? Y se va a ver un poquito
amarilla, por eso ahorita la vemos tan linda como decía una profe. Entonces, Tutor, recuerden mirar el calendario Una lunar. pregunta, ¿qué diferencia hay entre la luna llena y la luna nueva? Que cuando hay luna nueva, profe, la luna se encuentra entre la Tierra y el Sol. Y digamos, la luna nueva generalmente se da es de día, ¿sí? O sea, ya cuando es la luna nueva en su punto, digamos, más, en su punto, pues, luna nueva en su punto, se da de día, porque es cuando está entre el Sol y la Tierra y no la vemos. En cambio, la Ah, luna llena siempre es de noche, ¿cierto? La ves tú el disco completo. listo. Muchas gracias. Vale, profe. tutor, en cuanto a lo que decía el profe Jesús, en la institución educativa donde yo laboro, en Uribe Meta, Sí. hay una niña que hace parte de un programa que se llama Yo Soy Astronauta. Sí. Ella es astronauta, perdón, y es bastante motivacional para ellos y van a tener un encuentro nacional este año y es muy interesante también. Oye, profe, muchísimas gracias por la información y qué bueno que nos representen desde acá, claro, y hay muchas instituciones que estaban en eso también, ¿cierto? O sea, pues de muchas partes del país, pero felicitaciones, chévere, muy chévere. ¿Algo más, profes? ¿Algo que quieran comentar? ¿Sí? Y si no, pues muchísimas gracias a todos también por asistir. Perdonen si en algún momento no les pude dar el ingreso, eso ya fue error mío, fue culpa mía, pero pues... Tutor, tengo una inquietud en cuanto al encuentro de mañana. El encuentro de mañana vamos a trabajar la sesión 3. Es que en la información que nos enviaron hay unos videitos que hay que observar. Ya los estuve observando. ¿Eso es un experimento que vamos a realizar o solamente es ver los videitos para la actividad de mañana? Profe, buena pregunta y muchas gracias por recordarme. Yo sí les envié esos 2 videos. La idea es que esos ya son experimentos un poco más complejos que lo que hemos hecho estos 2 días, ¿cierto? Entonces yo por eso, pues les envío los 2 para que los observen. La idea es que yo, pues sí voy a reproducir uno de los 2, por lo menos el de detección de ondas de radio, ¿sí? No es obligatorio, no es necesario que ustedes me sigan paso a paso, pero pues yo de todos modos sí les voy a mostrar como lo que hago, ¿cierto? Y pues digamos que ahí ya es un poco más complejo porque vamos a hablar de detección de ondas electromagnéticas, ¿sí? Y vamos a tratar de reproducirlo. Les envié los videos para que ustedes intenten también, para que ustedes, eso no es de 2 horas, o sea, eso ya requiere un poquito más de tiempo, más de preparación, o sea, no lo podemos hacer en media horita, en 15 minutos, sino pues es cuestión de intentarlo y hacerlo bien, profe. Entonces, como te digo, no es obligatorio que ustedes lo hagan, pero sí sería chévere que vean bien los videos y que traten de reproducirlo. ¿Listo? Profe Yuli, muchas gracias. Ok, sí, señor, muchas gracias. Vale. ¿Será, profe David, que si cuando terminemos lo de las gafas y eso también toca enviar foto de evidencia? Profe, yo no te exijo, digamos, como una evidencia de lo que hiciste, yo simplemente te brindo, pues lo que hicimos acá es para que tú lo hagas, ya después si lo quieres reproducir con tus estudiantes, pues ahí sí ya después con tiempo me envías una fotico de lo que hiciste, o sea, no es para hoy, no es para mañana, ¿sí? Sino pues ya cuando tú lo quieras hacer, ¿listo, profe? Y pues lo que hicimos aquí, el Jamboard, esto pues me pareció muy interesante, muy chévere que ustedes nos hayan compartido lo que lograron, ¿cierto? Como imágenes de lo que lograron con el espectroscopio. Aquí mismo en ese Jamboard, si tienen ahí el enlace, pueden ir colocando de pronto cositas de las gafas anagrifas. ¿Listo? Profes, muchísimas gracias entonces por su asistencia, muchas gracias también si llenaron el formulario de asistencia. Mañana nos vemos entonces y con temas más interesantes, ¿vale? Vale, muchísimas gracias. Bueno, Muchísimas gracias, profe David. Hasta Gracias, luego. profe. que Muy estén amable, muy gracias. bien. Buen día. Adiós.
Gracias, feliz día a todos. Vale, igual. Bueno, muchísimas gracias, tutor, muy interesante. Feliz día para todos. Profe, yo tengo una última pregunta. Un feliz día para todos y todas. Chao. Chao, buen día para todos, profe. Gracias, buen día, hasta luego. Tengo una última pregunta para todos. Hasta luego. Sí, espérame 2 minuticos, ya me haces tu Ali, no te preocupes, sí. Y no, es que se me